lo profundizamos en una entrevista en vivo. 19:35. Estamos ya con el señor gobernador de la SUAY, Matías Abad. Ingeniero Abad, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y quisiera plantearle un par de temas para iniciar que tienen relación directamente con los acontecimientos extremos en el Centro de Rehabilitación Social del CRS de Turi. Entre las preocupaciones principales que tenemos los cuencanos, las cuencanas, los y las azuayas están en primer lugar la delincuencia con un 21,84% y la corrupción con un 19,47%, que superaron ya a las preocupaciones que teníamos hace unos meses, como son la crisis económica, el desempleo e incluso hace un poco tiempo atrás el tema de la pandemia. Tenemos ahora la delincuencia y la corrupción, y son dos problemas que además se profundizan y se agravan al interior de los centros de rehabilitación de todo el país, no solamente del CRS Turi aquí en la ciudad de Cuenca. Nos preguntábamos, revisando alguna información sobre la requisa realizada, la última requisa realizada, se encontraron más de 800 objetos prohibidos al interior de este centro. Nos preguntamos qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con las distintas declaratorias de emergencia para este sector, pero sobre todo luego de estas intervenciones emergentes ocurridas a propósito de lo pasado el día domingo anterior. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Hacia dónde apuntamos? Matías, bienvenido. Buenas noches, Rosana, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de Antena 1 y por supuesto a través de las redes sociales. Un poco para entrar en contexto, para ir a su pregunta, quiero hacer una brevísima cronología de cómo se han suscitado todos estos hechos. El día domingo a la 1:15 de la mañana recibimos la primera alerta de que había disturbios en el CPL Turi. Enseguida se realizó el establecimiento del puesto de mando unificado a las 2 de la mañana en el ECU 911. Desde esa posición se coordinó, por supuesto, con la concurrencia de las primeras Fuerza Pública de Respuesta, Fuerzas Armadas y Policía Nacional y agentes de seguridad penitenciaria. Se reforzó el perímetro interno y el perímetro externo con todo un contingente adicional, y a medida de que el conflicto escaló, se pidió más ayuda, por supuesto, a la ciudad de Quito, donde están los ministerios del ramo, y fueron, como ampliamente ha sido difundido por los medios de comunicación, los mismos ministros quienes vinieron a la ciudad de Cuenca, tanto el ministro de Gobierno como el recién designado ministro del Interior, así como el ministro de Defensa, Secretaría de Derechos Humanos, de Comunicación, y los comandantes tanto de Fuerzas Armadas y Policía, con el propósito de poder dar una respuesta inmediata a todo lo que estaba ocurriendo en el CPL Turi. Y con toda la evaluación preliminar se trajo desde diferentes destinos un contingente que en su momento más alto durante estos días estuvo cerca de 1.500 efectivos entre policía, Fuerzas Armadas, agentes de seguridad penitenciaria, SNAI, e instituciones relacionadas también que tienen competencia, como los mismos agentes de tránsito y demás. Y con este contingente se pudo, en un lapso de 24 horas, tomar el control absoluto de todas las celdas, pabellones y espacios y áreas comunales del CPL Turi. Acto seguido, y esto sí hay que decirlo, pocas veces se ha podido llegar a hacer, como usted bien señala, una requisa de tanta profundidad y tanta minuciosidad. Si bien se han hecho antes, pues ha sido temas que se requerían, o más bien dicho, mientras está toda la gente ahí no se puede hacer una requisa al nivel que lo hemos hecho ahora, incluso para poder deshabitar el pabellón de mujeres, porque obviamente lo que se está haciendo en el pabellón de hombres es trasladar de un pabellón a otro, que estaba deshabitado, y poder ingresar y hacer pues todo el ocultamiento con la mayor rigurosidad posible. En el caso del pabellón de mujeres, al no haber otro pabellón de mujeres, lo que se hizo, y como lo conocemos, es desarrollar un operativo que se realizó el día miércoles, en el cual se trasladaron 124 PPL mujeres a un predio de propiedad y administración del Estado en el Cantón Gualaceo,
por una parte, para realizar esta labor de requisa, digamos, dentro del predio, evaluación también de la edificación, de las condiciones de habitabilidad y demás, pero también para tener una acción en el marco de la dimensión, de la necesaria dimensión social que también hay que dar especialmente a este sector vulnerable. Se les realizó una evaluación psicológica, un chequeo médico, por supuesto alimentación, hidratación, durante un lapso de 5 horas y luego se regresó a los pabellones. En este sentido, luego de haber realizado, como digo, a este nivel de profundidad y minuciosidad, se pudo obtener, como usted ya hizo referencia, el resultado de 7 armas de fuego cortas, un arma larga, que era la que figuraba también en algunos videos que se han hecho virales, y también, pues, como usted bien dijo, más de 800 ítems no legales, digamos, entre trago artesanal, tijeras, celulares y una serie de otros elementos. Pero dentro de todo, más allá, por supuesto, de la catástrofe que ocurrió, ha sido importante demostrar que como Estado se ha dado una respuesta que no se ha visto en crisis anteriores. Ahora, y señor eso gobernador, estamos conscientes de que una respuesta, mientras más rápida sea en circunstancias como esta, siempre será lo más oportuno, pero creo que deberíamos coincidir o coincidimos en que lo que hemos estado viviendo todos estos meses ha sido una tensa calma en lo que tiene que ver a los centros de rehabilitación. Quizás esta era una crónica ya anunciada, sabíamos que en cualquier momento iba a desatarse una situación de este tipo y uno de los principales cuestionamientos ha sido precisamente la falta de una intervención radical, ya profunda en los centros de rehabilitación. Hemos hablado en múltiples ocasiones sobre cuáles son las problemáticas que están alrededor de las cárceles del país. Creo que ya el diagnóstico todos los conocemos: falta de recursos, corrupción, porque nos seguimos preguntando cómo es que estas armas de grueso calibre y estos más de 800 ítems de objetos prohibidos están dentro de la cárcel, están siendo utilizados por las personas privadas de la libertad. Entonces nos preguntamos de aquí, ¿cómo vamos a proceder? Como decía hace un momento, ¿cuál es esta hoja de ruta? Hay algunas propuestas que han surgido desde el GAT, se habla de una coadministración, se le ha solicitado al gobierno nacional, no sabemos si es que hay una respuesta. Le escuchamos en algún momento al concejal Barrera diciendo que se va a analizar, que efectivamente desde el gobierno nacional hay la intención al menos de analizar, pero todo esto pasará por un tema de recursos, de profesionalización, sobre todo de personal capacitado. Bueno, voy a separar un poco la respuesta en dos partes. Respecto a la primera pregunta, creo que, como usted bien señala, no corresponde ahondar en el diagnóstico, sino en lo que se va a trazar hacia adelante. Creo que ha sido inobjetable que la respuesta que se ha dado en este caso puntual de esta crisis ha sido a la brevedad oportuna y con la eficiencia deseada, más allá de todo lo que ha pasado anteriormente. En este sentido y con esa misma intención de generar cosas diferentes, respuestas diferentes a los problemas ya conocidos, se está realizando ya un proceso importante de levantamiento sociodemográfico que se va a realizar la próxima semana. Se van a establecer nuevos protocolos de actuación, se va a redefinir un poco el alcance de competencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como usted conoce, por todas las disposiciones constitucionales y legales, Fuerzas Armadas únicamente estaba en el perímetro externo, Policía Nacional en un perímetro interno y pabellones únicamente con los agentes de seguridad penitenciaria. Pero dentro de el alcance constitucional y legal sí se pueden generar otros puntos en los cuales se pueda generar una vigilancia adicional, más allá de la vigilancia, de la videovigilancia que se tiene en este momento. También es importante decirlo, ha sido ratificado hace pocos minutos por el señor presidente de la República en una rueda de prensa en la cual se señala que se va a destinar una cifra de 1.200 millones de dólares para seguir fortaleciendo la seguridad del sistema penitenciario. Seguramente parte de este presupuesto vendrá para atender las necesidades que existen en el CPL Turi, entre estas dotar de nuevos equipos tecnológicos. Ahora la tecnología ha evolucionado bastante en los últimos años y existen dispositivos que pueden servir de sobremanera para poder garantizar lo que usted bien señala, ¿no? El ingreso de estos elementos prohibidos dentro del CPL, escáneres, dispositivos de nuevos de videovigilancia, sensores y demás. Eso está en la hoja de ruta que se está levantando. También estamos haciendo una evaluación, ahora que estamos celda por celda, pabellón por pabellón, in situ estamos haciendo
haciendo reparaciones de inmediato. Si es que hay una pared rota, estamos con equipos de albañilería, del SNAI, de inmobiliario y de otros niveles de gobierno también que se han puesto a las órdenes, estamos interviniendo en ese momento, se están cambiando cerraduras, se están cambiando candados, todo lo que corresponde para dar una respuesta inicial inmediata, sumado a lo que se va a hacer también con este presupuesto que está comprometido. Respecto a la siguiente pregunta, en efecto, el señor alcalde de la ciudad de Cuenca se reunió con el señor ministro del Interior. De hecho, fue creo que la primera reunión que hubo el día domingo, cuando ya estuvo el ministro en la ciudad. Fue el primer ministro en llegar, el ministro del Interior. Y dentro de esta reunión, entiendo, se discutieron los temas que usted hace referencia, porque los pronunciamientos posteriores en las ruedas de prensa fueron esos, ¿no? Por un lado, que se va a avanzar obviamente siguiendo los pasos y todo lo que se requiera para recuperar el espíritu original de este CPL, que fue ese alcance territorial regional. Y por otra parte, asimismo, bajo diferentes consideraciones que habrá que cumplirlas en el camino, entregar por solicitud del mismo señor alcalde, eventualmente la administración al municipio de Cuenca para que puedan ellos realizar la gestión directa. Todo esto está sujeto, por supuesto, a varios temas, ¿no? Desde algunas reformas legales que eventualmente se tendrán que realizar a niveles de reglamentos, pero sobre todo creo yo, porque finalmente cambiar un reglamento no debe ser tan complejo, pero está sujeto también a que podamos reubicar a los PPLs. En el caso de Turi, más allá de cualquier cosa, ha estado, digamos, relativamente holgada en cuanto a la ocupación de la infraestructura. En una ocupación máxima de 2.200, 2.300, se estaba teniendo más o menos en los últimos meses entre 1.600, 1.700 PPLs. Entonces, no había un hacinamiento como sí lo hay en otros centros carcelarios del país. Pero igual ha habido un exceso de personas privadas de la libertad. Correcto. De hecho, se ha hecho algún proceso también de acogerse a los beneficios penitenciarios. En otros casos ha habido traslados en virtud de sentencias de los jueces de garantías penitenciarias. Ha habido varios procesos también para, de alguna manera, descongestionar el CPL, y eso es también por la labor que se ha hecho internamente con la Defensoría Pública y otras instituciones también de apoyo. Pero como digo, si se quiere recuperar este espíritu regional, hay que encontrar también los espacios en otras cárceles del país para poder recuperar finalmente ese espíritu de cárcel regional. Ahora, señor gobernador, avanzando en otros temas que además tienen que ver también, por supuesto, con la seguridad, el día de hoy, si no me equivoco, se dio una rueda de prensa informando sobre cuáles serán los operativos que se van a desarrollar a propósito de los feriados, tanto ahora por las festividades del mes de abril de Fundación y el de Semana Santa. Pero quizás lo que hemos podido observar una vez más es esa separación en este tipo de acciones. Por un lado, usted, el gobierno con sus instituciones, pero por otro lado también el gobierno autónomo municipal con sus instituciones. Nos preguntamos, más allá de si pudimos o no dialogar a propósito de lo ocurrido con la cárcel, en qué medida estamos trabajando de forma cooperativa y de forma coordinada estos dos momentos del gobierno nacional o del Estado, el gobierno descentralizado y el gobierno nacional. Bueno, es importante indicar que en la generación del plan de contingencia provincial o en la construcción del plan de contingencia provincial está presente siempre delegados del Consejo de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Riesgos en representación del GAS cantonal. De hecho, se trabaja de manera bastante articulada. Tal vez usted hace referencia a que previo a nuestra rueda de prensa hubo una rueda de prensa del GAS cantonal. En realidad, la rueda de prensa provincial, digamos, estaba planificada para el día de ayer. Sin embargo, a la misma hora había una rueda de prensa convocada por la Dirección Antinarcóticos por la incautación de creo que 48 kilos de marihuana en el sector de Baños. Entonces no queríamos cruzarnos para que los periodistas puedan cubrir ambas noticias. Si bien trabajamos de forma coordinada en los temas de seguridad, también tenemos competencias complementarias, pero en este caso también distintas, ¿no? Nosotros tenemos un ámbito provincial, para esto se requiere a más
del gas cantonal, coordinar con otras instituciones, como por ejemplo la Comisión de Tránsito del Ecuador para las vías estatales, la Agencia Nacional de Tránsito para el tema de cómo se van a administrar las frecuencias durante este feriado, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, especialmente por la situación del sistema y de la red vial estatal. Pero, como digo, más bien en estos espacios siempre está presente el Consejo de Seguridad Ciudadana, ahora también en el problema de la crisis del CPL Turi. Tuvimos bastante apoyo, hay que reconocer el apoyo que nos dio el señor alcalde a través del Consejo de Seguridad Ciudadana, a través de obras públicas y a través también de movilidad. Yo creo que ha habido un compromiso interinstitucional y también privado, eso hay que reconocer. También ha habido muchas empresas, finalmente hay que tomar decisiones inmediatas, de contratar buses, alimentación y demás. Y eso, usted sabe, en el sector público es complejo, entonces más bien las empresas nos han dado un buen apoyo para responder en la agilidad y con la efectividad que se ha podido responder en esta crisis en particular. Ahora, Matías, se vienen estas festividades, un año más de la Fundación, habrá una sesión solemne, son varios los reclamos con los que llegamos como cuencanos, como cuencanas, como azuayos a esta celebración, entre ellas, por supuesto, el tema vial, que ha sido una de las preocupaciones que se han ido intensificando debido a la situación invernal, además que ha provocado una serie de complicaciones. Por otro lado, el tema minero, la situación con Quimsacocha, y en este contexto nos preguntamos además si es que llegará a la ciudad en esta ocasión el presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay la expectativa de que él pueda precisamente llegar a Cuenca para escuchar de los diferentes sectores. Hay la expectativa del propio municipio del señor alcalde, entenderíamos, de poder tener una reunión para hacerles extensivas, ojalá de manera personal, estas preocupaciones que, según dice, ha hecho llegar a través de algunos comunicados, de algunos oficios, y no ha tenido hasta la fecha una respuesta. ¿Qué conoce usted de esto? ¿Vendrá el presidente? ¿Vendrán algunos secretarios de Estado? Hay que precisar que el señor alcalde sí se reunió con el señor presidente en la última venida. Sí hubo un espacio, el señor presidente le dio todo el tiempo, yo estuve presente en la reunión y le indicó de manera frontal y formal, Pedro, demórate todo lo que tú necesites para hacerme saber todas tus necesidades. Claro, hubo una serie de solicitudes, hay que irlas evacuando poco a poco, pero hubo el espacio. Ahora, el señor presidente sí ha confirmado su visita el día martes para las 10 de la mañana en la sesión solemne por la Fundación de Cuenca. Por supuesto, estará sujeto si es que hay alguna emergencia o cualquier cosa que esté fuera de agenda que le comprometa, pero está oficialmente dentro de la agenda. De hecho, estamos ya trabajando en todo lo que se requiere, ¿no? Por las avanzadas y demás para poder recibir a la primera autoridad del país como corresponde. Va a participar en la sesión solemne, dará como corresponde también el discurso de cierre, como manda el protocolo. Y están confirmados ya algunos ministros, esperamos que esté, por supuesto, los ministros cuencanos y también algunos ministros como de gobierno y del interior que están haciendo ya las consultas respectivas. Por supuesto, no hay como descuidar toda el tema de seguridad, pero están confirmados y el presidente va, dentro de su discurso, a incorporar, por supuesto, buenas noticias para la ciudad y la provincia. ¿Podemos conocer tal vez algunas de estas buenas noticias? ¿Es posible adelantar algo de qué anunciará o qué ofrecerá el presidente en esta sesión solemne? Bueno, obviamente hay que respetar la primicia que dará el señor presidente, pero en los temas que usted hace referencia y que son de necesidad de la provincia, como es el tema de la infraestructura vial. Pero ya más bien la invitación a que los medios de comunicación le acompañen a la primera autoridad, como digo, está confirmado oficialmente, más siempre ¿solamente puede haber participará en la sesión solemne o está prevista alguna agenda más amplia? Está prevista una agenda adicional, obviamente no estoy autorizado a indicarla, pero va a pasar la mañana y el mediodía acá en la ciudad de Cuenca, como corresponde, haciendo una visita en el marco de las festividades. Hay que destacar que en este año sería la tercera visita que hace en 2022, sumado a la visita casi semanal que tenemos de ministros, ¿no? Eso también hay que reconocer. Cada semana están ministros de diferente índole, han estado, por supuesto, los ministros cuencanos, que uno diría, bueno, finalmente son de acá, pero han estado viniendo también constantemente, como digo, semana ante la emergencia, incluso
frente a otras emergencias en otras ciudades no ha habido la concurrencia de tanta autoridad como lo hemos tenido acá, y eso también ha permitido que la gestión operativa y táctica de la intervención haya sido exitosa, porque teníamos a las personas que toman las decisiones directamente en el puesto de mando y revisando y cruzando información con sus contrapartes de las otras carteras de Estado. Un tema adicional, Matías, tiene que ver con algo que ocurrió el 8 de marzo, esta afrenta, podríamos llamarla así, del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional, a través de la policía, a la organización de mujeres en una fecha además tan emblemática como es el 8 de marzo. Recordamos lo que ocurrió aquí en la ciudad de Cuenca específicamente, porque quizás es lo más cercano, lo que más nos corresponde. Usted había indicado en ese momento que no hubo ninguna disposición, en este caso por parte de la gobernación, pero que se había solicitado información para conocer algunos detalles y, por supuesto, para tomar las medidas pertinentes. ¿En qué ha quedado eso? Bueno, como usted bien señala, cuando se dio esa, por decirlo de alguna manera, esa alerta, yo estaba justamente en un evento por la conmemoración del 8 de marzo en la gobernación de la SUAY. Estábamos realizando un espacio, un evento de reconocimiento a nuestras propias funcionarias de las secretarías, tenencias y jefaturas políticas, así como personal administrativo de la gobernación de la SUAY, y participando también en algunas actividades que se desarrollaron en el Parque Calderón. En ese momento, cuando me llegó justamente por mensaje de WhatsApp, un tweet que alguna persona había incluido, y en ese momento solicité que se retiraran para no incomodar, digamos, ese espacio. En todo caso, entiendo que de lo que he oído, los reportes de la gente que estuvo ahí mismo, si bien llegó el contingente policial, luego de un lapso se retiró y no generaron ningún tipo de incomodidad, más allá, por supuesto, de lo simbólico de ello, que estoy de acuerdo, y esa ha sido la incomodidad de todos. Pero de inmediato se solicitó que se dispersen. En realidad hay un protocolo de respuesta cuando hay, digamos, aglomeraciones masivas, ¿no? Por supuesto, el concepto es el que no se estaba entendiendo en ese momento. Se cumplió el protocolo como si fuera un evento más, pero entiendo que las alertas, informes y demás han sido solicitadas directamente por la Secretaría de Derechos Humanos, y es quienes están canalizando este tema. Yo no tengo más información porque digamos, eso ya se maneja desde otra instancia, pero como digo, en ningún caso hubo una disposición de querer intervenir o suspender cualquier tipo de manifestación. Como digo, le explico lo que ocurrió. Justamente yo estaba en un evento de este tipo en ese momento, y apenas llegó la alerta se solicitó que de inmediato se libere para no generar incomodidad como efectivamente ocurrió. Matías, quizás ya para cerrar, una respuesta rapidísima. Estamos ya viviendo prácticamente un año electoral, empiezan a barajarse una serie de nombres, empiezan a salir también algunas encuestas, y en muchas de ellas o en algunas de ellas hemos visto su nombre. ¿Usted tiene tal vez la intención de ser candidato a la prefectura, a la alcaldía? No, de ninguna manera, de ninguna manera. En este momento estoy bajo un encargo del señor presidente. Voy a ser completamente honesto, siempre me ha gustado la política, pero estoy empezando. Creo que hay que empezar a construir, a adquirir experiencia. En algún momento, ojalá haya como participar en un espacio de elección popular, pero por el momento creo que hay suficientes figuras en el tablero electoral. Y más bien yo seguiré mientras el señor presidente así lo considere, ocupando este puesto de representación. Hay muchos nombres, veamos cuáles finalmente quedan, pero no es el momento todavía, y más bien hay que ir paso a paso construyendo lo que se tiene que construir y haciendo una buena labor desde la posición en la cual nos encontramos. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el señor gobernador Matías Abad, con quien hemos podido abordar algunos temas. Matías, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Rosana, y un cordial saludo para todos quienes nos siguen a través de la radio, las redes sociales, y una buena noche para todos. Son las 19:59.